Bueno, pues me diagnosticaron una enfermedad mental en el 2020. Era algo totalmente inesperado y fue algo que no se dio de forma suave, sino que fue a través de un evento muy fuerte. Y ahí empezó todo este proceso de cambio, de transformación que me ha llevado a sentirme hoy una mujer muy plena, ¿verdad? Pero en ese momento, pues no, ese momento fue muy duro, fue muy disruptivo en mi vida, cambió muchísimas cosas. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de almas conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Hoy vamos a aprender mucho, porque para mí este es un tema totalmente desconocido. No sé para ti, si alguien en tu familia lo ha vivido, si tú en lo personal has experimentado algo así, vas a comprender totalmente a nuestra invitada. La cosa es, todo lo que nosotros procuramos acá es tu salud preventiva. Si por ahí está pasando por tu mente tomar alguna decisión, como lo que nos va a contar Katina en su historia, pues para que la pienses bien o para que lo hagas de manera consciente de cuáles pueden ser. No quiere decir que así te vaya a salir, pero puede ser, o sea, es una opción de resultado. Entonces, lo importante aquí es estar informado, porque los mayores errores los cometemos desde la ignorancia, pero dice que ya no nos permiten, cuando tenemos la información, andar metiendo la pata de ese tamaño. Así que hoy está con nosotros Katina Sedán. Ella es coach, maestra de meditación y yoga. Es también, estudió la ley de atracción con Bob Doyle, El Secreto. Es practicante de barras, de Access Consciousness y procesos de cuerpo. Así que el tema que vamos a conversar con Katina, que viene a abrirnos su corazón, es: me diagnosticaron una enfermedad mental. ¿Te da miedo eso? ¿Alguien en tu familia ya lo padeció? Bueno, este programa es para ti. Si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Katina, gracias por venir a compartir con nosotros esta historia tan de tu vida y con tanto efecto que pudo haberte llevado a situaciones aún mucho peores, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros. Gracias Carolina por el espacio, por este momento. Pues esto es algo que he pensado mucho en compartir. No estaba lista. Muy bien. Creo que hoy estoy lista, creo que estoy abierta y que quiero que esta historia pues trascienda y que pueda tal vez apoyar a alguien que lo necesite, ¿verdad? Así Sí. que esa es la intención. Gracias por haber hecho el proceso de la culpa y la vergüenza, porque son las cosas que nos limitan a querer evitar que la gente se entere de ¡ay, ella, yo la conozco, yo no sabía que! O sea, estamos tan expuestos a los juicios de las personas y nosotros mismos andamos enjuiciando a Raimundo y a medio mundo, que guardamos secreto, de ahí salen los secretos familiares, de ahí que cobra tanta importancia cuando alguien tiene la valentía de su proceso de sanación, de venir y contarlo, porque aquí lo importante no es ni que te critiquen ni que te aplaudan, es que tu historia pueda llevar a la reflexión a alguien más que quiera hacer esto mismo. Así que soy todo oídos, tú nos dices por dónde empiezas. Bueno, pues me diagnosticaron una enfermedad mental en el 2020. Era algo totalmente inesperado y fue algo que no se dio de forma suave, sino que fue a través de un evento muy fuerte. Y ahí empezó todo este proceso de cambio, de transformación que me ha llevado a sentirme hoy una mujer muy plena, ¿verdad? Pero en ese momento, pues no, ese momento fue muy duro. Fue muy disruptivo en mi vida, cambió muchísimas cosas. Y bueno, pues todo empezó en esta búsqueda espiritual, voy a decir. ¿Por qué?
porque yo he sido alguien que me encanta el crecimiento personal y me encanta probar técnicas y experimentar y siento que tal vez en el pasado, siendo más joven, hace 3, 4 años, yo sentía como esta sed que nunca se saciaba, ¿sí? Que no importaba qué hiciera, siempre había más que explorar, más que experimentar, más otra técnica nueva, ¿verdad? Y no quiere decir que ahora no me encante, porque me sigue gustando, pero siento que en ese momento venía desde un lugar de mucha carencia, de mucha como, no, estoy mal y tengo que sanar esto y tengo que sanar lo otro. Y a veces, como me encanta la terapia, buscaba que sanar, ¿verdad? Como que estás tratando de buscar qué malo hay para sanarlo. En fin, eso me llevó a experimentar con plantas psicodélicas, que no sé si las conocen, pero hay varias y lo pueden investigar. Específicamente la que más quería probar era ayahuasca, ¿verdad? Que era esta planta, todo se hace en una ceremonia, no es que tú lo hagas en tu casa y, ¿verdad? Y no. Y sí sí altera tu conciencia, ¿verdad? O sea, sí necesitas estar en un espacio cerrado, pero la idea para mí era crecer, sanar, ver que me tenía bloqueada, como que ese era mi plan, ¿verdad? Seguir creciendo. Entonces estuve haciendo varias ceremonias antes porque no había ayahuasca, no podía llegar a eso en ese momento, entonces probé hongos psicodélicos, probé peyote, que es como un cactus, hasta que por fin llegué a poder experimentar con la ayahuasca. ¿Lo hiciste aquí en Guatemala? Sí, en Guatemala. Ok. Y la cosa es de que la experiencia en sí me fue muy bien. O sea, no sé si han escuchado, pero si investigan un poquito te dicen que pasas vomitando 12 horas y yo vomité una vez. Me fue bien, me gustó, aprendí, fue interesante. Pero el problema fue después, ¿verdad? Fue después de esto. Por alguna razón yo ya metía en tantas cosas espirituales, yo sentía, antes de hacer estas ceremonias, yo había tenido una experiencia como paranormal, le vamos a decir, donde tuve como visiones y sentí como mensajes y un montón de cosas. Me duró como 3 días, fue algo que ahora viéndolo para atrás creo que era otra cosa, pero ahí no te metiste en nada, pues. nada, O sea, nada. Ahí no había tomado. Estabas limpia. Estaba limpia, no había tomado alcohol, no había tomado absolutamente nada, pero tuve esta experiencia. Entonces yo dije, bueno, si esto fue sin tomar nada, ¿qué va a pasar cuando tome esto, verdad? Y en esta experiencia paranormal recuerdo uno de los mensajes que yo recibí fue, tú no necesitas tomar nada. Y como buena rebelde, ¿verdad? No solo me fui a o sea, no solo no hice caso, sino que me fui a tomar todo, porque fui a probar los hongos, el peyote, tinturas y finalmente ayahuasca, que eran muchas cosas para un periodo de tiempo tan cortito. ¿En cuánto tiempo sucedió todo eso? En menos de un año. Okay. Y es es mucho, porque son experiencias muy fuertes, ¿verdad? Entonces que tú lo hagas tan seguido, creo que sí es un exceso, ¿verdad? De todas maneras se suponía que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Y en las semanas siguientes de hacer esta ceremonia, pues yo en mi casa como que me volvía como a conectar y me regresaba, pero ya sentía que yo ya tenía el don, ¿sí? Yo decía, esto es un don. Y empecé con eso y todo, pero luego esto empezó como a escalar, ¿sí? Y empecé como a tener pensamientos muy rápidos en mi mente, empecé a querer hacer cosas que me ponían en peligro, salir manejando de noche, irme a la antigua, era como que cosas que tal vez normalmente yo no hacía. ¿Lo querías hacer o lo hiciste? Lo hice. Ok. Lo hice. Ya medio ponerme en peligro, ¿verdad? Sí, lo hice. Y entonces ahí mi familia empezó como a ver que algo extraño estaba pasando, pero no se alertaron tanto, porque no era algo tan evidente. En eso tuve una noche, yo tenía un enjuague bucal natural, y entonces lo tomé, pero como era natural tenía unos como palitos adentro. Y me lo tomé, hice gárgaras y sentí que un palito se me había trabado en la garganta. Entonces
Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, llévame al hospital. Se me está cerrando la garganta, no sé qué me está pasando. Y empecé a entrar como en este juego mental de decir, a mí me está pasando algo y se me está cerrando la garganta y me voy a morir. Entraste en pánico. Entré como en pánico. Y entonces me llevaron al hospital, ni me atendían. Yo así como, se me está cerrando la garganta y nada, ¿verdad? Al fin, como a las 3 de la mañana, llegó una chava a meterme, como a hacerme como, no sé cómo se llama, pero como una endoscopía, pero desde la nariz para ver qué tenía en la garganta y no tenía nada. Nada. Entonces fue así como, ahí dice mi mamá que fue así como, uy, ¿qué le está pasando? Mientras yo estaba en el hospital, yo empecé como a tomar fotos y a documentar todo y subía stories en Instagram y como comportamientos extraños, ¿sí? Que como que no sabes explicar. Y me acuerdo que también mandé un mensaje a todos mis conocidos en mis contactos de, por favor, recen por mí porque estoy en el hospital. Okay. Y la gente como preocupada, ¿verdad? Y así fue como empezó todo ese periodo que ahora sé que se llama psicosis, que es un episodio psicótico. Eso fue creo que un lunes y yo pasé hasta el siguiente martes, dizque viviendo mi vida normal, pero con episodios extraños. Me fui a la casa de mi primo, empecé a quererme, me fui a tirar a la piscina, como que a hacer comportamientos raros, que yo sí recuerdo algunos, pero hay otros que no. Y por ejemplo, irte a tirar a la piscina en un estado psicótico es muy arriesgado, porque te puedes ahogar. Entonces, en fin, pues eso fue como escalando. Y entonces mi familia dijo, ella está en drogas. O sea, ella lo que pasa es que está drogada, ¿verdad? Entonces me llevaron unos días a la casa de mis papás, como a verme, como que me dijeron, quédate acá. ¿Pero te enfrentaron? ¿Te cuestionaron? ¿O solo te acusaron? Fíjate que no recuerdo mucho. Sí recuerdo que me decían como, mira, tú estás mal, quédate aquí. Y yo, no, me quiero ir a mi casa. No, quédate aquí, te vamos a llevar a un centro de adicciones. Y entonces yo fui a un centro de adicciones y recuerdo que yo contesté muy bien. O sea, las preguntas, suponete, ¿verdad? Con la persona del centro, él me hacía preguntas y yo, sí, que no sé qué y tal cosa y todo re bien. Que les dijo, miren, no veo que tenga una adicción, pero creo que la puede ayudar a estar viniendo como a un espacio como seguro, ¿verdad? Eso fue un lunes. ¿Qué día te habían llevado al hospital? ¿Cuánto tiempo había pasado? Una semana. Una semana después estabas en este lugar. Sí, estaba en este lugar. Entonces, supuestamente el plan era ir de ambulatorio a este lugar de adicciones, pero el día martes fue el día de mi colapso. Okay. Ese día no había dormido nada. ¿Y te agarró en tu casa o en el centro ambulatorio? Eso yo estaba en la casa de mis papás. Okay. Me estaba quedando ahí. Fue ahí. Yo no había dormido nada y tenía una obsesión por el orden, que no es como mi vida real, ¿verdad? Tenía una obsesión por el orden y tú me mirabas ordenando absolutamente todo. Y ponía los objetos en ciertas formas específicas, como en espirales, que eran como, en mi mente eran como portales y cosas energéticas, que no creo que no, pero sí venía desde un lugar como bien agitado. Entonces me ponía a ordenar y recuerdo todavía que mi mamá estaba bien pendiente de mí y se levantó y yo la escuché y yo me fui a acostar a la cama. Como niñita chiquita, ¿verdad? Cuando querés como que no te cachen. Me fui a acostar y me hice como que estaba dormida. De ahí se fue y seguí ordenando. Y es una mezcla entre no dormir, que creo que esa es una de las primeras señales que uno tiene que observar si uno no está durmiendo, ¿verdad? Hay algo ahí importante. Obviamente es diferente si tienes insomnio o te estás pasando por una situación, ¿verdad? Pero en mi caso, pues no estaba durmiendo porque estaba ya en un episodio psicótico. ¿Del todo no dormías? No dormía nada. Tal vez un momentito, ¿me entendés? Pero era muy poquito. Y al día siguiente, pues me levanté. Recuerdo que me dijeron, bueno, te vamos a ir a dejar al centro, que no sé qué. Yo, por supuesto, no podía manejar, no podía, o sea, yo estaba en otro planeta, pues.
cuando bajamos las gradas, algo entró en mí y salí corriendo, como corriendo, así. Y me salieron persiguiendo, me caí, me raspé. Y entonces... o sea, huyendo del lugar. Como huyendo de irme, ¿verdad? De mi casa. No habíamos llegado al lugar, estábamos en mi casa todavía. Okay. Y entonces mi mamá me agarró y estaba mi papá también, estaba mi hija también. Y mi mamá me dice, ¿pero qué es lo que te pasa? Yo no podía hablar, no podía contestarle. Y me hice como una pelotita, así como chiquita, sentada. Y recuerdo que mi papá empezó a rezar. Y fue algo bien curioso, porque cuando él estaba rezando, él tiene el don de lenguas, él puede rezar en lenguas. Y cuando empezó a rezar, te prometo que yo empecé a sentir como una bola, no sé cómo decirlo, como una pelota, que me pasaba como por todo el cuerpo. Y mientras iba como pasándome, yo me iba como levantando y sentí como que algo salió de mi cuerpo. Uh-huh. Yo no sé si esto fue imaginario o no, pero fue la sensación que yo tuve, ¿verdad? En eso abro los ojos, veo a mi papá, lo veo diferente físicamente, le veo los ojos claros, tiene los ojos oscuros y me empieza a hacer preguntas como raras. Y en fin, yo estaba entre la realidad y otra dimensión. O sea, yo estaba en dos lugares a la vez o más. Uh-huh. Y me gusta explicarlo como, no sé si alguien de ustedes ha visto la película Lucy o si tú la has visto. Sí, ok. Me gusta. Es un poco como esa película. Porque la Lucy tenía acceso a todo. Entonces es mucha información a la vez, uh-huh. ¿verdad? Es como mucha información. Y la cosa es que ya ese día que fue todo esto, no me recuerdo de todo, pero la cosa es que ese día fue que me llevaron al hospital. Llamaron una ambulancia y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Y bueno, pues estuve hospitalizada 3 semanas. Pasé mi cumpleaños ahí. O sea, yo entré el 27 de octubre y el 30 de octubre fue mi cumpleaños. No me acuerdo mucho de mi cumpleaños. Pero ahí fue que pasé mi cumpleaños, que era algo muy importante para mí porque cumplía 30. Tenía planeado hacer un brunch y tenía como que una idea de mi cumpleaños totalmente diferente. Y pues sí, había una parte de mí que decía, wow, estoy en un hospital de locos, pues, si lo quieres ver así, porque así es como a veces se usan esos términos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la cosa es que ahí pasé 3 semanas, la última semana ya me quería ir, ya estaba desesperada, ya no aguantaba. ¿Te tenían medicada? Estaba súper medicada, súper medicada, no podía pensar, no podía hablar bien. Pero eso también te separa de la realidad. Sí, y digamos, y me acuerdo que mi doctor me dijo, yo no quiero que tú pases aquí más de 3 semanas o de 2 semanas, porque o sea, no te puedes aislar tanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero estando en una crisis creo que era necesario esa contención para poderme bajar, ¿verdad? Médicamente hablando. Sí, creo que sí. Y bueno, pues ahí mi hija creo que se asustó un montón, recuerdo que no muy me quería hablar. ¿Que se enojó contigo? Se enojó conmigo, sí, como que yo le decía, pero como que la llamaba y no sé qué, y me colgaba, ¿verdad? Y fue bien feo para mí porque era así como, Lana, pero ¿qué está pasando? Ni siquiera como que todavía había regresado a la realidad, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que recuerdo que le lloraba al doctor y le decía, mira, siento que perdí todo. Yo ya no me miraba como profesional, me miraba como fracasada, me miraba como que esto había sido algo que me quitaba valor como persona, ¿verdad? Como que qué vergüenza, qué pena. La gente se empezó a enterar que yo estaba en un hospital y empezaron a hablar. Eso me enteré después, ¿verdad? Obviamente no en el momento, yo no tenía celular ni nada, pues. Y me sentía bien avergonzada, la verdad. Como qué pena esto y qué pena que la gente lo sepa. Y qué pena ponerles esto a mis papás, o sea, esta carga a mis papás, qué pena que mi hija esté pasando por esto, o sea, qué pena todo. Qué pena todo. Por mi culpa, por mi gran culpa. Total. Ajá. Totalmente. Y
Y como te decía, me acuerdo que le decía al doctor como que, ya perdí todo. Yo tenía un proyecto muy lindo, que es el proyecto que he venido a platicar aquí también, que retomé después. Tenía varias cosas que estaban trabajando y fue como perderlo todo en un segundo. Y creo que no todos, pero muchas personas han pasado por situaciones así donde tenés esa sensación de que lo perdés todo. Pero mira, ahí al final, ¿qué es todo? Pues si no te tenés a ti. Sí, fíjate que yo sentía que como que había perdido, que para mí hubiera sido más fácil, tal vez no, pero en mi cabeza, quebrarme una pierna o quedarme sin mano. O sea, yo pensaba que eso tal vez hubiera sido más fácil para mí, pero que yo había perdido mi mente. Ahí está. Que yo había perdido mi activo más Tus grande, capacidades. mis capacidades y poder pensar, ¿verdad? Entonces, tomar decisiones. Para mí eso era como que me hubieran quitado todo en la vida. Porque ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? Si ya Dependo de alguien. Dependo de alguien y ya no puedo hacer nada. O sea, no, como te digo, hablaba muy lento, muy lento. Pero era por el medicamento. Por el medicamento. Hablaba muy lento. Pero cuando estás en esa situación, Carolina, no ves que vas a lograr salir. Porque tú un día a la vez ni existe. No, o sea, ya es como que ya de aquí no salgo. O sea, la derrota interna total. Sí. Y bueno, y ahí fue que me dijeron, Katina, tú tenés una enfermedad mental que se llama bipolaridad. Que sí, tú a veces, o sea, yo lo había oído, pero así como cuando decís, ay, qué bipolar, que nada que ver con lo que es la bipolaridad. Richard Gere hizo una película sobre eso, donde él es bipolar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Sí. Buena tu pregunta, pero ahí la pueden averiguar y la van a poner aquí. Yo vi unos documentales de algunas, también vi una película española y sí veía, o sea, para mí donde fue evidente la bipolaridad fue en la euforia, ¿verdad? En estar totalmente eufórico. ¿Y qué era peor, la euforia o la depresión? Fíjate que los dos son excesos. Yo viví mucho más la euforia. Después creo que sí pasé una depresión, pero no siento que bueno, tal vez sí fue una depresión fuerte, pero la euforia es como más evidente en el sentido de que no puedes parar. O sea, te moves de arriba Creen abajo. que si saltan de un edificio no les va a pasar nada. Sí. Y eso es real, o sea, realmente lo pensás. Y realmente pensás que o sea, alguien bipolar, por ejemplo, en euforia o en manía, empieza a gastar mucho dinero. A comprar y a gastar y sí me pasó. O sea, en esa semana que te conté entre el hospital de lo de la garganta y el hospital psiquiátrico me fui a Semaco de shopping, pues, ¿verdad? A comprar 1000 cosas que no necesitaba y compraba fuentes y compraba ecofiltros y o sea, 1000 cosas. O sea, sí me pasó también esa parte, ¿verdad? Entonces, pero digamos que como nadie lo había escuchado en mi familia, no era así como, mira, yo creo que ya, mejor llevémosla al psiquiatra, ¿no? O sea, nadie sabía nada, nadie sabía qué hacer, ¿verdad? Y creo que por eso es importante informarnos, porque ahí es donde nosotros podemos venir y decir, bueno, hay un comportamiento extraño, tal vez vale la pena revisar. Claro, ¿verdad? No está de más que te revise un psiquiatra. No está de más. Entonces, bueno, la cosa es que al final salí del hospital, me fui a un apartamento, me fui solita, tenía una enfermera 24 horas porque no podía estar sola. Y ¿por miedo a que hicieras algo? Pues porque todavía estaba muy medicada, número uno, y sí, no se sabía qué podía pasar. O sea, no se sabía como estaba como probando la medicina para ver qué dosis era la correcta para mí. Entonces, en esos momentos como que no sabes qué puede pasar, ¿verdad? Y lo que sí me pasaba muy seguido era que me daba esa sensación de la garganta, la que había tenido el palito antes. del lenguaje. Sí. Entonces me daba esa sensación que es un ataque de ansiedad, ¿verdad? Y le decía, llamaba al doctor y yo, mire, o sea, se me está cerrando la garganta, ¿verdad? Me estoy muriendo. Y era un tema de ansiedad. ¿Y ahí qué haces? ¿Manejas con respiración, con enfocarte o cómo varias cosas. Maneja eso? En ese momento, porque sí es una sensación bien, bien fea, sí era un tema de respiración, número uno,
Y en mi caso, él me dio una medicina específicamente para ese momento. Entonces me decía, ahorita te vas a ir como un relajante, como para que me relajara, pues. Entonces, ya relajándome, podía como manejarlo un poquito mejor. Poco a poco ya no necesité la medicina, digamos, sino que solo lo hacía como con respiración, ¿verdad? Como a través de la respiración, que pues yo tenía las herramientas también, porque ya lo había ¿Cuánto aprendido, tiempo ¿verdad? pasó para que te empezaran a bajar las dosis? Después de que encontraste la dosis tuya, para que después esto empezara a bajar y es más, quitaran una de las medicinas. Sí, fíjate que pasaron, para que me quitaran la primera medicina, como 2 años. Y para todo el primer año siento que fue de recuperación. O sea, todo el primer año... O sea, estuviste inactiva laboralmente hablando. Me contrataron en el hospital para dar clases de meditación. Trabajaba ahí, pero solo eso. No podía hacer nada más. Okay. Y es más, me costaba mucho dar las clases porque me costaba hablar, me costaba... ¿Y lograbas entrar en estado meditativo? Sí, ¿Ah, sí? sí. La verdad es que la meditación a mí fue de las cosas que más me ayudó en este proceso. Al principio no. Al principio, digamos, te digo, los primeros 3 meses me daba miedo meditar. Claro. Porque sentía que otra vez me Ibas a entrar en iba a trance. ir a otro lado. Claro, claro. Entonces no hacía nada. Todas mis cosas, digamos, de ese tema las metía en una caja y como que me hubiera olvidado del tema. Y poquito a poco empecé a ir a dar estas clases. Solo a eso me dediqué por 1 año y meses. No era suficiente, obviamente, pero no podía hacer nada más. O sea, me costaba mucho levantarme, me costaba mucho pensar, estaba muy frustrada, me daba mucha pena. O sea, no me atrevía como que suponete a salir otra vez en redes sociales y, ay, sí, me daba pena de que la gente supiera que me había pasado esto, pues, y que me juzgaran y que dijeran, no sé, ¿verdad? Que dijeran, es que había culpa. Sí. Había culpa y no, por mucho que uno diga, sí, aprendí la lección, pero si sigue en el fondo, como la chinga, digamos así, de la culpa, tú te autolimitas sintiendo eso, pero cuando ya haces tu proceso, esa reconciliación, ese autoperdón, que te empiezan a regresar también tus capacidades, Sí. Y empiezas a dejar de sentir esa vergüenza y ya te muestras y puedes, como en este espacio, como dijiste, es la primera vez que tú hablas en público, o sea, que haces público, esto que te pasó, Sí. eso habla de página pasada. Sí. Y si estás aquí es, como dijimos al principio, con la idea de brindarle a alguien esa lucecita, que a veces siente uno que no hay tal lucecita porque ¿qué es esto totalmente desconocido? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Estoy sintiendo ganas de saltar del edificio, me lanzo, pido ayuda, me escondo, o sea, todo eso es lo que tú nos estás revelando ahorita. Y de las cosas que nos has dicho hasta este momento, tú empezaste en la narrativa que fue súper disruptivo, que no fue gradual, ¿verdad? Sino que fue ¡suá! Como que de un momento para otro que empezó todo. Sí. Y en ese proceso, porque hablaste también de que lo que te movía a hacer esto era buscar a Dios, pero desde un lugar de carencia. Sí. Lo encontraste en la ayahuasca, lo encontraste en todas las cosas que probaste. ¿Cómo se llama? ¿Te acercó eso al Dios interno que tanto anhelabas? Porque dijiste también que lo hacías desde, o sea, un vacío. Sí. Desde ese sentir que sé que Dios está, pero tengo que fusionarme con Él, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿lo viste en algún momento? ¿Lo percibiste esa experiencia o...? Mira, realmente ahorita que me haces esa pregunta se me viene una escena en el hospital donde nos hicieron hacer un ejercicio las psicólogas de una historia, de uno. Y en esa historia yo puse que yo estaba dando vueltas y vueltas buscando algo que siempre estuvo ahí, algo que siempre había estado ahí, a mi alcance y en mi presente y en mi vida, y que no tenía que ir a buscar nada a ningún lugar.
porque siempre estaba presente. Claro. Y ahorita que me preguntas esto, cabal, es que siempre ha estado. El Dios interno está contigo donde tú Siempre ha vas. estado. ¿Sí? Entonces fue como una lección de decir, ok, te fuiste hasta allá, solo para darte cuenta Que estaba aquí. que estaba acá. Ajá, Entonces, sí, eso fue tal vez lo que aprendí, ¿verdad? Una de las cosas, porque aprendí muchas, pero una de las cosas que aprendí fue, no tenés que irte a ningún lugar. O sea, aquí está todo lo que se necesita y está toda la abundancia y todo lo que, toda esa luz, toda esa paz, toda esa armonía, no la tienes que ir a buscar a otro lugar. En esa experiencia paranormal que tuviste previa, donde se te reveló, tú no necesitas consumir nada. Sí. O sea, ya te estaba hablando la voz de tu alma para Sí. decirte, Katina, aquí estoy, ven a mi encuentro. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron? ¿Podrías narrar ese momento también? A lo que llamaste paranormal. Esa experiencia fue extraña. Yo empecé como a sentir mucha energía en el cuerpo y empecé otra vez con lo del orden. Tengo un tema como que mi alma y lo que me ha... el mensaje constante era el orden. Ordenar, ordenar, ordenar. Que me imagino que es ordenar... ¿La vida? La vida, ordenar tu ajá, vida, no, claro, ajá, ordenar no. tu vida. No algo tan literal, que obviamente también, ¿verdad? Pero era como el tema de orden. Entonces, en esa experiencia pasaron varias cosas. Yo ordené todo mi closet y saqué cosas, y mientras ordenaba ponía las cosas en ciertas posiciones y hacía dibujos, como que muchas cosas a la vez, ¿verdad? Que por eso mencionaba la película de Lucy, o hay otra película que se llama Ant-Man, no sé si la han visto, que se mete en el campo. ¿La 2 o la 1? Creo que es la 2. Que él se mete en el campo cuántico a buscar a su esposa, y que es tanta información que su cuerpo no lo puede sostener. Entonces él se tira al piso y se agarra la cabeza y está así como... Es tanta información y mi pequeño cuerpo necesita esto dosificado, ¿verdad? Así me sentía yo, pero un poco más tranquila la primera vez, ¿verdad? De ahí tuve este mensaje de tú no necesitas tomar nada. Y luego tuve una experiencia donde abrí la puerta de mi apartamento y sentí que entró como Jesús. O sea, así fue como yo lo percibí. Como que sentí que entró Jesús, me puse a llorar, como que me hice para abajo y lloraba, y cerré los ojos y le dije, te quiero ver. Y entonces cuando cerré los ojos y le dije, te quiero ver, empecé a ver figuras geométricas. No veía una cara, sino que empecé a ver figuras geométricas que pasaban y pasaban y pasaban, que yo lo interpreté como que todo es energía. No hay algo sólido con una cara y un cuerpo específicamente. Y después de eso, como que me decepcioné, por decir así, porque yo quería ver, pues, obviamente una imagen. Y entonces agarré una taza y le dije a Jesús en mi mente como, pero es que yo te quería ver. Y entonces agarré una taza y en la taza yo me vi reflejada y mi cara empezó a cambiar. Entonces, como que fue una cosa, algo así como de, yo soy tú y tú sos yo y todos somos uno, pues. Y fue interesante. O sea, esa fue como esa experiencia. Eso estaba más chilero, no fregues, eso estaba mucho más sí, chilero. esa fue como esa experiencia. Pero en las otras experiencias también pasaron cosas. O sea, sí fue interesante. Pero como te digo, mi lección fue como necesito que estés acá. O sea, aquí en la tierra. O sea, no estarte yendo. Y yo hoy por hoy te digo, son experiencias que en su momento me dieron mucho, porque me daban con mucha ilusión, mucha cosa, pero es un universo que a veces, o en mi caso fue, no puedo parar. Quiero saber más. O sea, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Y eso me llevó a colapsar, pues.
porque no me saciaba. Y eso, según he llegado a entender hasta ahorita, en este momento de mi vida, es todo eso que tanto estamos buscando, que tanto queremos saber, que estamos súper enfocados hacia afuera. Toda esa información está dentro. Sí. Toda, toda, toda. Sí. Entonces, la meditación, la oración, el silencio, o sea, todo eso te lleva a alcanzar esos estados de encuentro con Dios, ¿verdad? Con lo real. Y no, nosotros queremos ciencia ficción, queremos hollywoodesca la cosa, y no es Hollywood, pues, o sea, la relación con Dios no es Hollywood, es adentro en la quietud de tu ser, donde le vas a encontrar. Mencionaste también en tu narrativa que tú quedaste en una sensación de yo ya tengo el don. O sea, después ¿cuál era el don? El don era conectarme, o según yo, ¿verdad? Como conectarme con otras dimensiones. ¿Y crees que no lo tenés? No, creo que eso de tengo el don fue más desde un lado de ego. Fue más desde, wow, qué cool yo, ajá. Y miren lo que puedo hacer. Y he tenido experiencias cuando he trabajado con gente 1 a 1 de poder ver ciertas cosas y así, pero no creo que yo tenga el don. Creo que todos lo podemos desarrollar. Claro. Y creo que si esto es algo que va a beneficiar a los demás y a ti, pues está bien, ¿verdad? No es algo a lo que le pongo ya mucha atención, y no porque sea malo. No le pongo mucha atención porque me distrae mucho de estar acá. Es una distracción para mí, ¿verdad? Porque te envuelve, es atractivo, es seductor, es interesante. Entonces a mí me distrae muchísimo. Y recuerdo que mi maestra de yoga, que la quiero muchísimo, la que me certificó, yo le preguntaba como, pero tú crees en las cartas y crees, en ese momento, esto fue 2018 o 17, y crees en las cartas y crees en esto. Sí, me dijo. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo no la miraba como haciendo péndulo o cosas que a mí me gustaban, porque es una distracción. Y yo no lo entendí en ese momento. Lo llegué a entender como 5 años después a qué se refería con eso. Entonces sí era una distracción para mí, ¿verdad? Fue una distracción para mí muy fuerte, porque es bien seductor, pues, es bien seductor. Y no es que no sirva o que esté mal, pero en mi caso, o en esta etapa tal vez de mi vida, ha sido como, ok, ¿cómo encuentro ese punto medio? ¿Verdad? ¿Cómo encuentro ese balance de si estoy presente, estoy en la tierra, más que querer estar en otro planeta, ¿verdad? Entonces fue algo que aprendí como por esta experiencia, porque sí fue muy, muy, como que a puro tubo me regresé. Claro, hacer tierra nuevamente. Sí. ¿Haces grounding? Sí. ¿Haces? Hago meditación todos los días. No, pero grounding caminar descalza, en la grama. Lo he hecho, digamos, cuando me voy al puerto, en la arena. En la grama no lo hago todo el tiempo, pero me gusta, sí lo he hecho algunas veces. Venden hasta unos mats. Pero con la meditación me imagino que de mis pies salen raíces, me imagino como estando también aquí, ¿verdad? ¿Tenés mascota? Tengo un gato, pero ahorita se fue a ir donde mi novio. Okay. Tenía un gato. Sí. Ok, porque todo eso es una forma de hacer tierra. Sí. O sea, tus mascotas, caminar en la grama o descalzo. O sea, hay que aterrizarnos, sí, porque la parte corporal, que aunque no somos eso, necesita estar aterrizado para poder experimentarse. Correcto. Como realmente es, ¿verdad? Entonces, es como tú decías, es buscar el equilibrio, y eso te lo da mucho el presente. O sea, sí, estar con todos tus sentidos en el presente te devuelve, creo yo, la libertad. El regalo más grande es el que te puedes hacer consciente, o tienes más claridad en la mente de poder más allá de lo que nuestra nariz ve usualmente. Sí. Porque nosotros estamos viendo, interpretando desde nuestros prejuicios, desde nuestros condicionamientos culturales, desde todo
estamos asumiendo y relacionándonos con la vida y con los demás, pero el presente es un tin, tin, o sea, es una cosa que está sucediendo todo el tiempo. Sí. Y dicen que si lográramos estar ahí la mayor cantidad del tiempo, estaríamos mucho más conscientes de quiénes somos Sí, y dónde está Dios. sí, yo creo que sí. Y a mí me encanta el tema de la presencia, el tema de la hora. Es algo que he trabajado bastante, me gusta mucho. Antes, desde chiquitita, me costaba mucho estar presente. O sea, yo estaba acá y estaba pensando en que si el súper, que si no sé qué, que qué voy a hacer después. Y poquito a poco, con práctica, creo que ha ido siendo un poquito más fácil. No es que no me pase que nunca piense en el futuro, claro que sí, pero creo que sí vale la pena la práctica. Y hay dos cosas que creo que fue lo que a mí me ayudó a superar esta etapa. Y una fue ser bien constante con mi terapia, o sea, ser bien constante, no dejar la terapia. Psiquiátrica y psicológica. Y psicológica. Ajá. Y también metía parte alternativa. O sea, sí me gustaba, pero ya todo ahí siento que hice esa fusión, ¿verdad? Porque yo me rehusaba a tomar una medicina tradicional, química. Entonces te vas como a un extremo, ¿verdad? O sea, y a mí lo que me funcionó fue las dos cosas. Fue una mezcla de las dos cosas. Esto tiene su beneficio, ¿y por qué vamos a ver quién es mejor? No, se pueden complementar. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que hice durante todo ese año y medio, trabajar en las dos cosas, e ir paralelamente como dejando, por ejemplo, si hacía una vez a la semana, de ahí hacía cada 15, de ahí una vez al mes. Ahorita miro a mi psiquiatra cada 4 meses, ¿verdad? O sea, ha ido como poquito a poco, me he ido quitando eso, ¿verdad? Pero no querer pasar, creo yo, de 0 a 100, sino que también date tu tiempo en tu proceso y que haya un seguimiento es importante, porque estar 3 semanas en el hospital y salir, no es que te fueron a curar ahí y ya saliste. A impactar mucho también. Y tiene todo un proceso familiar, un proceso personal. O sea, sí requiere de muchas cosas, creo yo, pero que si vas de la mano de profesionales, vale la pena. Y algo que sí me hubiera gustado mucho, que no lo tuve en su momento, fue poder hablar con alguien que le hubiera pasado. Okay. No había nadie, yo no conocía a nadie, o sea, no conocía a nadie que hubiera pasado por o ser diagnosticado con bipolaridad, que era lo que a mí me habían dicho. No pude hablar con nadie, entonces no sé si, me imagino que eso tuvo su beneficio al final, ¿verdad? Pero me hubiera gustado mucho como un grupo de apoyo o algo así. Creo que hubiera sido algo que me hubiera servido y pues para eso también estamos acá, para poder acompañar y apoyar, ¿verdad? Dijiste que viste un documental, me dijiste, sí, fuera de la grabación. Sí, vi un documental de bipolaridad de un chico que lo habían diagnosticado, era un gringo, y empezó, pues contó su historia y todo, y cómo había empezado a medicarse mucho, después ya no, y pues que había logrado salir adelante con esa condición, ¿verdad? Entonces me gustó ese documental, no recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero sí es algo que aporta bastante. Es algo interesante. Yo te decía fuera de la grabación que así como hay depresión postparto, que es temporal, a lo mejor tu diagnóstico también podría verse así en algún momento dado, cuando te terminen de destetar del medicamento y haya sido pues a consecuencia del abuso de hacer con bastante, o sea, como muy seguido, en un periodo de un año, todas esas cosas, sí, que fue la que tú sin saber te llevaste a detonar eso, pero que también pueda ser una bipolaridad temporal y recuperes tu estado anterior. Sí, yo hoy por hoy te digo, yo me siento mejor que antes de todo este proceso. De toda la búsqueda. Sí, mucho mejor. O sea, se acabó esa sensación de vacío. Se acabó Katina. Esa sensación, del 2020 para acá, es lo más constante que he sido
en mi vida, en todo, en relaciones, en trabajo, o sea, nunca había sido tan constante en mi vida como ahora. Nunca, yo tenía esta sensación de como que no había que construir, sino que solo que se manifieste, ¿verdad? Y ahora he ido como poniendo mis ladrillitos y he visto el efecto que eso tiene y me alegra muchísimo porque eso no era algo que para mí era así, pues para mí era como, ay, me imagino tal cosa y se me cumple, o tal otra y se me cumple. Es que no sé si ahí te influyó, ahorita estaba viendo aquí entre las cosas que tú haces, lo de Bob Doyle. Lo de la ley de atracción. ¿Cuánto te Sí, impactó en sí, eso? sí influyó. Entonces, para mí hoy por hoy ha sido como wow, o sea, puedo construir, puedo mover. No es que no me guste que las cosas pasen rápido, me encanta, pero con una constancia, ¿verdad? Y creo que cuando tenés un diagnóstico de bipolaridad, una de las cosas que más se critican, por decir así, es que no sos constante en nada. Porque tu mente va tan rápido que cambias y cambias y cambias y cambias y cambias de actividad mucho. Entonces, sí, tengo muchas cosas en mi vida ahorita, muchas como proyectos y cosas, pero he sido como bien constante. Entonces, es como encontrar ese punto medio. Pusiste el orden. Sí, siento que sí. Puse ese orden que O sea, tanto me era decían. simbólico, todo eso que estabas haciendo era tu autorrecordatorio inconsciente, Sí. creo yo, que tenías que poner en orden las cosas en tu vida que te llegaron porque así lo buscaste, porque así lo elegiste a través de esta situación abrupta y que no es lo recomendable, pues. Claro, claro. No, y como te digo, o sea, la verdad que ha sido una bendición para mí, una bendición y un gran cambio de vida, Ujú. porque sí te digo, fue volver a empezar. Para mí fue volver a empezar de cero. O sea, empezar de cero en todo sentido de mi forma de moverme en el mundo, mi forma de trabajar con mi hija, con mi familia, o sea, volver a como, por eso yo decía mucho que había perdido todo, porque para mí fue un volver a empezar de cero. O sea, y es algo tal vez difícil de entender porque no es tan tangible como si yo te dijera, mira, perdí mi casa, me robaron todo o me pasó tal situación y perdí todo. Esto es como extraño, pero la sensación es muy similar, ¿verdad? Para mí fue muy similar, entonces fue como, ok, voy a volver a empezar y por supuesto que agradezco muchísimo el apoyo de mi familia. Sin ellos no lo hubiera podido lograr o hubiera sido más complicado y me siento muy dichosa en ese sentido, muy bendecida. Antes me daba pena o culpa, ¿verdad? Decir, ay, sí, me apoyaron, pero gracias a Dios, la verdad que lo agradezco profundamente, porque fue algo incondicional. Mi familia estuvo ahí incondicionalmente para mí, no me dio la espalda. ¿Ya lo hablaste con ellos así como lo hablas conmigo a posteriori? No, es que si se los he dicho, Sí, sí, esto, sí, o sea, todo esto. pues Así de, miren, o sea, no como creo que que no. clavo aquí el resumen. O sea, no sé, No, la verdad ¿no? es que no. Ahí los vamos a invitar a que escuchen todo lo que platiqué el día de hoy. No, no lo hemos platicado mucho. Fíjate que no. No lo requieren ni ellos ni tú. No, Si enlistaras tus aprendizajes desde el chiquito al grande, ¿qué es lo que crees que te quedó más de esto? Y la última sería, ¿qué les dirías a aquellos que tienen en la cabeza probar una o todas las cosas que tú probaste? Primero tus ok, aprendizajes. mis aprendizajes. Número 1, estar presente, apreciar lo que ya tenés y ser consciente y reconocer lo que ya está en tu vida, ¿verdad? Reconocer eso. Número 2, para mí fue la constancia, ser constante en las cosas, ¿verdad? No estar un ratito aquí, un ratito aquí, un ratito aquí, sino que ser constante con lo que tú realmente quieres, eso también lo aprendí, eso no lo hacía. De ahí el orden, ser ordenada, muy importante, ser ordenado, pero no ordenado solo que todo esté nítido en tu casa, ¿verdad? Ser ordenado de mente, ser ordenado y armónico. Tal vez para mí el orden va mucho con la armonía. Entonces, buscar el orden en todas las áreas de tu vida, buscar esa armonía,
¿verdad? Tal vez una de las cosas más grandes fue no tener vergüenza de las experiencias que uno tiene, sino sacarles lo mejor. No tener pena ni vergüenza, sino decir, ok, ¿qué le puedo sacar a esta experiencia? Pues 3 grandes aprendizajes mencionaste. Ahí no caben ni la culpa ni la vergüenza. Sí, no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le dirías a aquellos que están con la curiosidad, que sienten ese llamado a tomar ese tipo de decisión? De probar Uh-huh, plantas. O cualquier cosa, ¿sí? Cualquiera de las cosas o todas las cosas que tú tomaste. Creo que le diría a esa persona, hacete la pregunta de realmente por qué lo quieres hacer. ¿Desde dónde viene tu intención? ¿Realmente por qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que estás tratando de encontrar ahí? ¿Verdad? Y por supuesto, si es una decisión tomada, yo sí iría con un psiquiatra primero para ver si tengo algún rasgo de algo, para no ponerme en riesgo, porque puede ser una situación de riesgo. Entonces, si tú tienes rasgos o tienes un historial de salud mental en tu familia, es algo que yo sí platicaría antes. ¿No llenaste una hoja con todas esas preguntas en donde hiciste tu experiencia, donde la viviste? Fíjate que creo que sí me hicieron algún cuestionario, pero no me recuerdo ahorita específicamente, y además yo no sabía. Entonces hubiera dado lo mismo, porque no era que yo estaba consciente de decir, sí, yo creo que tengo algún rasgo de algo, o que mi familia, pues la verdad que no. Entonces no era algo que incluso haciéndolo yo hubiera podido saber. Por eso decía, si tú lo estás pensando, toma en cuenta este factor, porque hay un documental en Netflix que también nos habla de esto y cómo hay muchos casos de personas que se les detona una enfermedad mental por tomar un psicodélico. Entonces, sí es algo a considerar. No estoy diciendo que a todos les va a pasar. Hay gente que le ha ido muy bien con estas cosas, hay gente que no, como todo, pero tomemos nuestras precauciones porque no queremos que una experiencia que estamos buscando, tal vez con una buena intención, se vuelva un desastre, pues, ¿verdad? Así que eso le diría a las personas. Claro. Si supiéramos el resultado de las cosas, bueno, igual a ti te lo dijeron, no necesitas. Sí. Y igual sí. Sí. Como que no lo necesito, chécame cómo es que lo voy a hacer. Entonces, sí, cabal. Son cosas que tristemente, Katina, como todo, o sea, aprendemos de la experiencia, de la vivencia. Si fuésemos sabios, aprenderíamos del error ajeno, pero no. Creemos que aquel por tonto, aquel porque mala pata, aquel porque lo hizo mal, aquel porque lo que sea le pasó. Pero a mí, encima somos inmortales, ¿verdad? O sea, invencibles, Wonder Woman. O sea, a mí eso no me va a pasar. Entonces, pero ¿cómo saber si te va o no a pasar? Cabal. Si igual quieres correr el riesgo, es tuya la decisión y tú vas a asumir las consecuencias, pero ten presente que no solo te arrastras a ti, arrastras a un grupo de personas a vivir lo que sea que te vaya a tocar experimentar. Total. Fuera del orden. Y algo que me gustaría agregar también es que sepan que sí hay ayuda en Guatemala, que sí se puede pedir ayuda. O sea, sí hay muchos lugares, igual si alguien quiere saber me puede escribir en privado, pero sí hay ayuda y muy buena ayuda. Entonces, no es necesario irse a otro lugar o no es necesario, o sea, sí hay buena ayuda en Guatemala con el tema de enfermedades mentales y también que nos quitemos el tabú de este tema, que nos quitemos el tabú, que no hice muchos amigos en este lugar que aprecio muchísimo hasta el día de hoy y cabal lo hemos platicado de, bueno, abrámoslo, quitemos el tabú y veamos que sí puede pasar y que sí puedes salir adelante con cualquier cosa que te... ¿Esas amistades lograron salir de la situación? Sí. Estaban por otros motivos, me imagino. Sí, hay habrá muchos temas, pero sí, la verdad es que todos les ha ido bastante bien, a unos mejor, a otros, ¿verdad? Pero creo que en lo que sí coincidimos es en que queremos como hablar de esto, ¿verdad? O sea, hablarlo tranquilamente y que la gente que tal vez es la primera vez que está pasando por algo así, sepa
que tiene con quién contar. Claro. Bueno, pues ya escucharon, Katina ya se ofreció. Si tienen alguna duda, quieren saber más, necesitan un acompañamiento, Katina Sedán, es así como la encuentran en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y su página web es katinasedan.org. Gracias, Katina, por haber contado tu historia y abierto tu corazón. Y qué alegre que ya asunto superado. Gracias, gracias, gracias. Y pues aquí estamos para servirles. Gracias. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.